Pues miren, el tema que les traigo el día de hoy justamente es el de los duelos invisibles. El punto de esto es poder hablar justamente de las pérdidas cuando ocurren a un tiempo muy corto. Son pérdidas demasiado eh, rápidas en cuanto al momento que se les presenta a las familias. Entonces, es un tema que sí, efectivamente, como nos compartía, la directora Mayela, es tabú, es un tema que no se toca mucho y, pues, bueno, que también es muy importante que podamos empezar a darle su espacio, justamente porque, pues, bueno, no es un tema, que convoque, digamos, a que pueda hablarse libremente como otro tipo de situaciones de la salud física, porque hasta a veces incluso la salud mental puede ser un tema tabú. Entonces, pues bueno, por acá yo he estado formándome en este tipo de atención y pues bueno, por acá, si hay algún comentario o duda, como nos compartía Mayela, vamos a dar el espacio. Ahorita nada más quiero ver también si puedo anclar mi imagen para empezar por acá. Ok, bueno, ay, a ver, ya me fui hasta el final. Permítame. Quiero compartirles primero la definición de duelo. El duelo no es una situación patológica, no es una situación de un trastorno, ni es una situación de enfermedad. El duelo es una reacción que es lógica y que es una parte que ocurre inmediatamente, que tenemos que adaptarnos mentalmente y físicamente y emocionalmente cuando perdemos algo que nos es muy valioso o algo que nos es muy importante. Y bueno, aquí está este, generalizado en cuanto a la definición del duelo. Perdemos personas, podemos perder relaciones, podemos perder vínculos, objetos, mascotas, algún proyecto o alguna idea que nosotros ya teníamos pensado. Y pues bueno, por acá, en cuanto a este tema, pues el duelo es una respuesta que es masiva, o sea, nos afecta en muchas áreas de nuestra vida. Además de lo emocional, pues bueno, también hay cambios cognitivos, hay cambios en cuanto al espacio físico, en cuanto a las situaciones materiales, incluso. En general, pues bueno, el duelo es una reacción ante una pérdida, ¿no? Por acá Freud nos definía desde mucho tiempo atrás, desde 1917, que esto es una reacción ante la pérdida de una persona amada. Acá él hablaba de perder seres queridos y también en el caso de una abstracción que haga de sus veces. En ocasiones, por ejemplo, las personas que migran y que dejan sus países, pues bueno, también pasan por un proceso de duelo. En este caso, pues su nacionalidad, su origen es lo que están doliendo de haberse separado o haber tenido que salir de su lugar de origen. Y bueno, eso es como en esta parte la idea de lo que puede representar una pérdida o el objeto que puede perderse. Y bueno, acá menciona que en ese sentido, el trabajo de duelo consistirá en un proceso donde en condiciones normales, el yo, al ser confrontado con la realidad de la pérdida, retira la libido del objeto perdido. Esto, lo de la libido significa energía, ¿no? Entonces le retira como todo el afecto, todo lo que estaba ligado a esa persona o a esa situación y después se desplaza hacia otro lugar, ¿no? Puede ser la misma persona o puede ser otro proyecto. Em, y bueno, por acá, en estos duelos gestacionales, neonatales y de infancia temprana, nos define que, bueno, es un duelo que pues, sucede ante la pérdida de un hijo que no ha nacido
o que tiene muy pocos días de vida. Esto puede ser, pues, todo el transcurso del embarazo, pueden ser gestaciones de pocas semanas o de poco tiempo, o bebés que llegaron a nacer, pero que al paso del poco tiempo, pues bueno, pasan situaciones a veces que tienen un diagnóstico de salud muy complicado. A veces son bebés que llegan a las unidades de cuidados intensivos y no logran sobrevivir o sobreponerse a la situación de salud. Entonces, también se le considera dentro de estos duelos, pues, parte a estos bebés. Y bueno, en cuanto a la definición que tiene la OMS, la Organización Mundial de la Salud, nos indica que la muerte perinatal es la que se produce entre la semana 22 de gestación y los primeros 7 días de vida después del nacimiento, ¿no? Entonces, en este caso, pues bueno, es como una reducción, porque incluso hay bebés que llegan a salir del hospital, llegan a casa, pero también pueden llegar a vivir alguna muerte súbita. Hay bebés que tienen esta muerte de cuna y aquí en esta definición de la OMS no se les está considerando. Entonces hay que pues, agregar también a estos duelos este tipo de fallecimientos de estos bebés. Y bueno, este es un duelo que justamente se le ubica como un duelo desautorizado. Es un tema que no se habla mucho. La idea es poderlo abordar, al menos aquí en este espacio, desde el respeto, desde la contención y desde un lugar muy humano. em, Porque bueno, hay mujeres que empiezan a contar sobre sus embarazos y a ellas se les considera como exitosas o como si, vaya, no tuvieran como alguna situación de falla en su proceso, en su desarrollo, porque es parte de la psicosexualidad de las mujeres. Y pues bueno, esto se le ve como un proceso exitoso en general, ¿no? Pero a las mujeres que les ocurren pérdidas por bebés son silenciadas y pues también se ven como muy truncadas en cuanto a poder expresar o poder hablar más de lo que están viviendo una vez pasado esta situación que puede ser a veces muy traumática. Es una situación muy fuerte para las familias, no solo para la madre, sino para la pareja o para los abuelos, los hermanos, si es que hay. Entonces también esto es algo que se puede llegar como a cerrar en cuanto a la comunicación y se tiende también a minimizar. Es un duelo que luego no permite justamente el poder darle un lugar en especial a ese bebé que, pues, no llegó a término o que falleció muy pronto, y se suele como pensar que es muy fácil, ¿no? Sustituir, por ejemplo, a un bebé, porque, bueno, ya vendrán otros, o porque los papás son jóvenes y pueden volver a tener proceso de embarazo. Entonces, se les minimiza a estas pérdidas y pues es muy fuerte eso porque son bebés que ya ocupan un lugar en el espacio familiar, ¿verdad? Ya tienen un espacio eh, dentro de la organización del árbol genealógico de esa familia y pues bueno, no es poca cosa dejar a un lado justamente a un integrante de la familia. Es un duelo que también se niega, es un duelo que eh, depende también mucho de dónde estemos, porque, por ejemplo, hay lugares en el mundo que tienen como ciertos espacios específicos para poder velar las almas de estos bebés que no llegaron a término o que fallecieron muy pronto. Por ejemplo, en Japón tienen como una especie de altar que tiene figuritas de cerámica y las familias van y ponen su figurita porque ese es un lugar especial para los bebés que no llegaron a término, ¿no? En la familia.
Y, por ejemplo, nosotros acá en México, aunque tenemos celebraciones de Día de Muertos, tenemos estos ritos que, son parte de nuestra sociedad, pues también hay temas que son censurados, como estos justamente. O sea, podemos estar hablando a veces mucho de la liberación de la sexualidad, o podemos empezar a platicar, pues mucho sobre la libertad que a la mejor se tiene, en cuanto a hablar del sexo como tal. Y no se habla mucho, por ejemplo, del tema de la muerte, y sobre todo una muerte que es muy pronta, una muerte de un bebé que puede llegar a ser bastante, em, vaya, difícil para tolerar para las personas que no están acostumbradas a a ver estas situaciones que, si bien son comunes, eso no significa que pasen como cualquier cosa, ¿no? O sea, no es, algo que muchos puedan como soportar, el permitir a las familias hablar siquiera frente a ellos, aunque no sean a ellos los que les pasó la situación. Hay quienes no toleran esa información y la niegan, y hasta se pueden llegar a alejar de los padres o de la madre, a lo mejor alguna amiga ya no quiere tener como este contacto porque no sabe qué hacer cuando su amiga pasó por una situación de pérdida de un bebé. Entonces, acá yo creo que tenemos que estar como sacando de las sombras todo este tema, porque en ese intento de escabullirse, en ese intento de hacerse a un lado la mirada, de no voltear a ver, pues, lo que supone el haber perdido un bebé, que es, pues, dolor, no solo físico, también es un dolor emocional, es un dolor, este, que pesa, ¿no? Que da ese pesar como tal. La parte también del fallecimiento como tal es algo que a veces transitan muy solos en cuanto a esto los padres, los abuelos, la familia, o sea, los que están más cercanos, lo viven de una manera bastante terrible. O sea, hay ocasiones en que los amigos se alejan, la familia se aleja, o a veces no sabe qué decir, y solamente están estas palabras que a lo mejor lo hacen desde un lugar, o con un afán de dar ánimos, pero el échale ganas, el ya va a pasar, el decirles, es que bueno, no era para tanto, era apenas un bebé, los hace sentir terriblemente solos. O sea, los hace sentir bastante mal, que no puedan comprender el dolor y de ver que están, sintiendo la muerte tan de cerca. Entonces, es bien difícil, esta parte. Y aunque, por ejemplo, acá en México tenemos, les digo, estas celebraciones, em, hay una fecha específica para festejar o recordar más bien a los bebés que no nacieron o que fallecieron muy rápido, pero seguimos en esto. O sea, todavía hay mucho tabú, hay mucho, esa desautorización, porque también, incluso si lo pensamos así, perder un hijo, perder un bebé, no tiene hasta ahorita una definición, un concepto o una palabra que pueda describirlo. Vaya, no se pueden quedar, por ejemplo, huérfanos de hijo los papás. Existe esta parte donde, pues, si eres casado, y pierdes a tu pareja, bueno, te vuelves viudo, te vuelves viuda, pero para perder un hijo no hay una definición, todavía no tiene nombre esa situación. Y en el caso, por ejemplo, de los hijos que se quedan sin padres, pues bueno, se vuelven huérfanos. Entonces, acá todavía no hay un calificativo para poder, permitirles a los papás ubicarse en un espacio, ni siquiera existe eso en el vocabulario. Entonces, desde ahí ya estamos como limitando y cerrando la oportunidad de los papás para poder abrirse un espacio y poder sacar eso que les duele. Y bueno, acá en el ámbito médico también es algo que es muy poco, difundido, que si bien tienen guías, tienen, por ahí información de qué hacer cuando
los bebés fallecen muy pronto. Esto queda muy en el aire y queda también a la humanidad del personal que está atendiendo. Si es un personal que está atento a la situación de la familia, es atento y empático a lo que vive la mamá, a lo que vive el papá, les van a permitir incluso, pues, darles un acompañamiento, pero también les es bien difícil porque, pues, viven rapidísimo, viven a las prisas, viven en su trabajo una jornada bastante pesada y a veces pueden ser, eh, pues, muy desapegados de ser sensibles ante el fallecimiento de un bebé, porque, bueno, como bien para ellos es algo un poco más familiar, bueno, eso no significa que no tenga un valor o un significado para la familia el haber, perdido a un bebé. Entonces, sí hay muy poca difusión en cuanto a esto y queda a veces en manos de la suerte, ¿no? De si te toca un personal médico que atiende y ve tus necesidades emocionales y te acompaña y te explica desde un lugar bastante, desde un lugar bastante empático, ya vas de gane, ¿no? Acá les quería compartir que, bueno, pues existen protocolos, que existen ciertos vocabularios o cierta manera de comunicación o protocolos que hay en desarrollo para que no solamente en ciertos lugares exista este tipo de atención hacia estas madres que han perdido a sus bebés. Por acá está esta iniciativa de ley de cunas vacías. ¿A qué se refiere? Bueno, a que por acá haya especialistas informados en el tema, que sea el personal médico, el personal de enfermería, trabajo social, psicólogos, que puedan atender de forma inmediata a estas familias que están pasando por esta situación de pérdida y que además se les brinde después de su alta un acompañamiento de tipo emocional para que puedan ir transitando pues lo que conlleva estar en una situación de duelo, ¿no? Después del alta. Entonces, eso es una manera de sopesar toda la cuestión que tiene que ver con las pérdidas de bebés. Y también está un código que se le llama código mariposa. Esto es que en los expedientes médicos y en las camillas o en las habitaciones donde están estas mamás que perdieron a sus bebés, ahí se les pone una mariposa con la finalidad de transmitirle al personal médico de que sean empáticos y que vayan a hacer obviamente su trabajo, pero que no hagan preguntas que son a veces muy dolorosas para las mamás, ¿no? El que les pregunten ¿cómo estás? ¿Cómo está tu bebé? O no te lo han traído, o quieres que te traiga tu bebé, porque a veces piensan que porque están en estas salas de recuperación o en estas áreas compartidas donde hay otras mamás con bebés, pues a ellas les está pasando lo mismo. Entonces, aquí la propuesta es que sean muchísimo más sensibles ante esa situación de pérdida y pues que exista un seguimiento adecuado también para estas familias. Entonces, sí es muy, muy importante que haya este acompañamiento desde lo profesional y pues bueno, darle espacio, al menos aquí en Nuevo León, que es el lugar en donde yo estoy. No existe como tal ese protocolo, pero sí existe en otras áreas en otros estados de la República Mexicana. En Guadalajara fue uno de los lugares donde se empezó a manejar este tipo de código para comunicación entre el personal médico. Y sí es muy importante que por acá, pues bueno, se esté dando la oportunidad de visibilizar incluso dentro de este ambiente, porque a veces en el ambiente médico, pues se suele ver como una situación, pues bastante escabrosa, porque al final, pues los médicos se dedican a curar enfermedades y salvar vidas, y el verse en esa situación también les puede llegar a ser como un choque bastante fuerte en su rol profesional, el no saber qué hacer o el no saber qué decir cuando pasan estas situaciones en la familia. Y bueno, por acá, compartirles también, pues, que es parte de la sexualidad humana
que es parte también, de una totalidad y que por el bien de todas las mujeres de la sociedad, pues bueno, que se sepa que la pérdida de un embarazo está dentro del ciclo psicoemocional y sexual de la mujer, como está el embarazo, el parto, la lactancia, y que bueno, pues hay estos asuntos pendientes, ¿no? De que qué se hace, por ejemplo, en el caso de un parto, o sea, cómo tendría que ser acompañado un parto que, que va hacia ese camino, ¿no? Del fallecimiento de un bebé. Hay quienes llevan un plan de parto y lo más adecuado sería respetar ese plan de parto, incluso acompañarlo. Hay dulas que pueden acercarse y estar brindándole las medidas de confort a las mamás y guiándolas en todo este proceso, porque al final, pues también el poder dar a luz a su bebé y saber que tiene un pronóstico muy reservado o ya no presentó latido en el transcurso de su embarazo, pues bueno, también conlleva ese proceso pues bastante pesado el llevar un parto y pues la idea es que se haga de la forma más respetuosa y de la forma más digna para ambos, tanto para la mamá como para el bebé. Y pues el tema de la lactancia también. La lactancia es algo que, pues el cuerpo va preparando en el transcurso del embarazo y hay madres que pues salen del hospital con sus brazos vacíos y pues se quedan con este pendiente. ¿Qué hago con la lactancia? ¿Cómo transitar esa situación? Porque es muy difícil, porque pues no tienen a quién darle, pues este alimento. Entonces sí es complicado si no se lleva con un acompañamiento adecuado, qué es lo que se puede hacer. Y bueno, es una parte oscura, sí es ahora sí que la hermana incómoda del embarazo, las pérdidas gestacionales y las pérdidas de bebés que duraron poco tiempo, pero existen. Entonces, sí es necesario que reconozcamos esto, la pérdida perinatal, para hacerlo más humano, más próximo y más superable también para otras mujeres, porque pues bueno, también nos quedamos con lo que conocemos y si las abuelas, las madres de nosotros no hablaron de esas pérdidas, pues bueno, sí puede llegar a ser algo que aún esté como muy oculto en cuanto a estas historias que es importante conocer en la vida, ¿no? Saber si anteriormente pasaron estas situaciones y qué hicieron nuestras madres y nuestras abuelas, nuestras tías, nuestras amigas en su momento, cómo lo pasaron. Y bueno, por acá, estas emociones, pues son las que están por allí presentes. Se presenta esta sensación de culpa porque necesitan tener respuestas, necesitan saber qué fue lo que pasó en el plan y qué no funcionó, y necesitan tener como estas, pues sí, como soluciones, pero también empiezan a culpar, pues, tanto el proceso como tal del embarazo, pero empiezan a preguntarse si es algo que falló de su cuerpo, es algo que falló de el cuerpo de su pareja, o es algo que comieron y que no debieron haberlo hecho, o que por allí, de pronto hicieron algún movimiento y se sienten culpables porque mejor no lo hubiera hecho, mejor no hubiera, no sé, mejor no me hubiera parado rápido, que de pronto son cosas que empiezan a querer tener como respuestas para saber pues por qué les pasó lo que les pasó. Y pues también puede haber esta emoción que es de enfado y esa principalmente a las mujeres es algo que se les invalida, ¿no? O sea, les dan chance de estar tristes, pero no les están dando tanto la oportunidad de mostrarse enojadas por lo que les pasó. Y es donde están todas estas dudas, porque a mí, ¿qué hice yo para merecerlo? ¿Se trata de un castigo? ¿Qué hice mal? Y se preguntan esto, o sea, y están molestas con todo, con la vida, con las personas, porque es lógico, están pasando por una situación muy fuerte, es demasiada realidad lo que están viviendo y necesitan sacarlo, ¿no? O sea, quizá para los hombres puede ser un poquito más permitido el mostrarse con cierto enfado,
pero a las mujeres no, y es muy necesario poderlo también trabajar, pues, en esa contención, porque este tipo de duelo necesita eso, mucho respeto, tiempo, pero también mucha contención. Y pues existe también esta impotencia, o sea, esta sensación de que no se tiene el control sobre la situación, que a veces los papás necesitan tener también mucha claridad en el proceso de cómo va a pasar el parto, cómo va a pasar el posparto, qué es lo que tienen que hacer y cómo tienen que elegir. Y ahí es muy importante el lugar del personal médico porque tienen que informar a la familia, tienen que informar a la pareja, a la mamá o a su acompañante y explicarles todo el proceso, pero que puedan elegir, o sea, que no minimicen que porque están sintiendo ese dolor o están en shock por la noticia, que pues es mala en sí, no puedan elegir o no puedan tomar una decisión. No se trata tampoco de subestimar su capacidad para tomar decisiones. Y hay veces que sí pasa esta situación, no les dan la oportunidad de estar como eh, de estar, tomando las mejores opciones y se quiere poner como o imponer el plan del médico o del personal del hospital. Y no es así, hay que darles también la oportunidad a estas familias de poder tomar la elección de qué es lo que va a pasar con su cuerpo y qué es lo que va a pasar con este proceso de su bebé. También existe esta presión social, o sea, esta sensación de que yo no estoy igual que mis semejantes, yo me siento que me estoy quedando atrás. Hay veces que la misma presión social, pues se hace también desde un lugar con una buena intención, pero muy mal ejecutado de, bueno, es que no hablemos de este tema enfrente de ella em, porque ella no puede tener bebés o acaba de perder a su bebé. Entonces existe como esta sensación de que quieren estar como a ese nivel y pues bueno, deja como mucho esta sensación como de, de ubicar si la problemática es mía. ¿Por qué la tengo que compartir? ¿Por qué tengo que hablar de eso ante la gente? Yo, ¿por qué tengo que darles explicaciones? Entonces, es muy fuerte porque también está esta sensación de vacío. No hay nada que pueda sustituir la presencia de ese bebé, porque ya existía, o sea, ya había un hijo, o sea, en su pensamiento, en su lugar, familiar, ya existía ese hijo, y pues no hay nada que lo pueda sustituir, o sea, no hay, digamos, un sentido, del por qué les pasaron estas cosas tampoco, pero luego tampoco el mismo duelo les permite entender que hay otras cosas por las que también vale la pena, seguir adelante, y ahí es donde empiezan, pues, ahora sí que con estas dudas de si yo seré una persona adecuada para tener hijos, o seré yo una buena madre, podré serlo, vienen como todas estas dudas, y está bien difícil porque también pasan por un doble duelo, o sea, es una sensación de estar viendo su cuerpo transformarse a un cuerpo que ya no tiene a su bebé, pero también emocionalmente están viviendo, pues, este vacío, esta pérdida. Entonces, sí se vuelve un poquito complejo el llevar este tipo de duelo y, pues, también existen estos, sentimientos que pueden llegar a ser incómodos para quien está viviéndolo, porque es cierto, puede haber como esta situación de rivalidad o de envidia con mujeres que están en embarazo o que dan la noticia de su embarazo. Y pues bueno, es doloroso, o sea, y es ambiguo también porque hay mujeres que se ponen muy contentas porque su prima, su amiga, su compañera de trabajo está embarazada, pero también sienten este rezago del, es que a mí no me pasa, no me pasa de la misma forma, o yo quisiera que me pasara de esa forma, y aunque lo ven así como, qué padre por ti, yo siento también que es algo que yo merezco, es algo que como yo lo deseo tanto o yo lo quiero tanto, también tendría que tenerlo.
y empiezan también estos cuestionamientos de, pues, ¿yo qué he hecho mal para no poder tener a mi bebé? ¿O qué hice mal para haber perdido al bebé que ya tenía? Entonces, es una forma, pues, ahora sí que, bastante pesada como de lidiarla, porque se sienten que son malas personas, y no son malas personas, simplemente están sintiendo cosas que, pues, son normales de cualquier ser humano, sentir un poco, esta sensación de querer tener lo que tienen los demás, porque ustedes también en su momento lo desearon. Y bueno, por acá, pues, es algo que luego se queda como en silencio, se queda como desautorizado poderlo sacar, poderlo decir. Y bueno, es muy importante también por acá el acompañamiento, emocional, justo para ubicar, ahora sí que un poquito más en la realidad, pues, qué es lo que pasa con todas estas emociones. Y bueno, por acá, también quería compartirles que pues hay diferentes modelos que hablan del abordaje de las fases del duelo. Esto de las fases no es un proceso lineal, no es un proceso que se dé una etapa seguida de otra, sino que son momentos o son procesos que se pueden a veces dar hasta simultáneamente, pero pues bueno, por acá la idea es que se pasen estas etapas y que por acá también exista como este trabajo y este abordaje para resignificar pues la situación que viene después de haber perdido a su bebé. Aquí, por ejemplo, tenemos estas que son las muy conocidas del modelo de la psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross. Acá, en el caso de ella, pues ya conocemos un poquito, ¿no? Que es la negación, pues el enojo, la negociación, la depresión y la aceptación. No me quiero detener mucho en ella porque pues es algo que ya más o menos ubicamos, la mayoría de las personas. Este otro modelo, que es el modelo, integrativo relacional, de Alba Payás, me parece que es un poquito más amplio en cuanto a la intención que tiene el procesar el duelo. Y bueno, las explico brevemente. Esta primera etapa, que es la fase de impacto, pues es la que llega muy contundente, muy fuerte, de manera muy profunda. Pues existen todas estas emociones que son muy abrumadoras, ¿no? Es el no lo puedo creer, no sé qué está pasando. Y por ahí, pues, hay ese momento donde se desconectan las personas de la realidad, porque es su manera de salvarse ante esta situación, pues, tan dura, ¿no? De estar, a veces algunos dicen: "Es que no me acuerdo después de que me dijeron esto, qué hice, qué dije, qué pasó". O sea, estaba como en un sueño, estaba, pero no estaba. Entonces, esta fase de impacto, pues sí es bastante fuerte. Ya después, poco a poco, empieza a pasar, un poquito más, cercana el contacto con la realidad, y ahí es donde empieza la tristeza, que es la siguiente parte, o la siguiente fase, que es de anhelo. ¿Por qué? Porque, pues, bueno, también existe esta situación donde se añora eso que se perdió, o sea, esta ausencia de su bebé, es normal que existan las lágrimas, que se sientan muy, muy tristes, que esté esta sensación de vacío. Y pues bueno, aquí todos los recuerdos, todos los planes, todo lo que tenían considerado para hacer con su bebé puede ser muy abrumador. Entonces es una etapa que, pues es ahora sí que no se puede evitar, pero sí se puede contener. Y por acá esta otra fase de la confusión. Puede haber estos sentimientos ambivalentes, puede ser muy confusa también, porque a veces pueden estar bien. Puede haber días en los que estén como mamá y papá muy tranquilos, hasta pueden reírse o hasta pueden estar muy serenos, pero en cualquier momento algo les hace recordar la situación con su bebé y empiezan a sentirse, pues, bastante tristes, a veces con estas sensaciones de ansiedad, a veces pueden estar muy irritables también. Y, pues, bueno, es una manera de ir conectando con la realidad, lo que les pasó y,
pues ciertos elementos que pasan en el afuera que los reconectan con la situación de la pérdida. La parte de la transformación, en ese punto, aquí ya estamos empezando como a asimilar lo que pasó. Ya se aprendió un poquito como a tolerar esta nueva realidad sin su bebé, pero también vamos viendo cómo la la misma pérdida, perdón, ya no les afecta tanto en su vida cotidiana. Por ahí poquito a poquito le van encontrando un sentido a su existencia, a su vida, a los proyectos que dejaron, por ahí pendientes, o empiezan a tener nuevos proyectos de vida, dígase desde remodelar, su casa, cambiar de carro, cambiar de trabajo, hasta retirar ciertos objetos que tenían, para sus bebés, poner un altar para su bebé. Entonces empieza como poco a poco a transformar por ahí el espacio. Y bueno, por acá tenemos esta situación de apoyo y sanación, que ya es la última parte. En esto es muy importante también ir a buscar esas redes de apoyo, el aceptar que hay personas que también han vivido una situación parecida y que se sientan acompañados, que no sientan que son los únicos que han vivido esta situación. Y aquí va a ser muy importante que haya ese espacio de empatía, de escucha, de aceptar la situación desde un lugar muy respetuoso y digno, pero que, bueno, sea algo más camino hacia como lo saludable, ¿no? Ya por aquí podemos pensar, por ejemplo, en que si estas fases demoran un poquito más de 6 meses, ya podemos pensar en un duelo que está complicado, que necesita otro tipo de atención y, pues, bueno, que, sería muy valioso, pues, irse a buscar un espacio terapéutico con gente que esté formada como en esta situación para ver qué es lo que está pasando, porque normalmente se se liga como a otros duelos que no están, terminados de trabajar o están, transitando por otro tipo de trastornos, de los afectos. En este caso, pues, puede ser ansiedad o depresión. Y bueno, acá, por ejemplo, quería también comentarles, pues, qué es lo que pasa con las parejas. Y esto, pues, hablo de parejas en general o acompañantes en general, este, porque bueno, no considero ahora sí que las parejas solamente sean, en estos géneros de hombre-mujer, existen muchos tipos de parejas, y por eso mismo también, pues, como cada una representa un 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 rol o tiene, ciertas características que son diferentes a las de la madre que está en esta situación de duelo, pueden llegar como a complicarse. Es muy importante voltear a verlos y sobre todo, ahora sí que en ese punto sí quiero hacer el hincapié en que pasa más en los varones, y, ahí en este caso, con los hombres, ¿qué es lo que pasa? Les quitan ese derecho a expresar sus emociones, o sea, a ellos hay que permitirles justamente despedirse de sus bebés, porque se tienen que aguantar, se tienen que hacer de hierro, se tienen que hacer los fuertes para no complicar el proceso de su pareja, de la madre, y tienen que hacerse los fuertes, ¿no? Tienen que hacerse los duros en cuanto a lo que está ocurriendo, pero eso no ayuda para nada, o sea, hay que darles la oportunidad también de que lo expresen, ahora sí que como puedan, ¿no? A lo mejor, pues, pueden estar molestos, pero también explicarles que no pasa nada, que también pueden llorar, que también pueden sentirse dolidos y que no porque los vea así su pareja significa que no estén haciendo bien su trabajo o que su pareja se vaya a desmoronar porque no los ven fuertes. O sea, sí es muy importante eso. Y sobre todo, pues que encuentren una nueva manera de comunicarse. Tienen que establecer una expresión diferente porque la pareja ya cambió. Cuando pasa esta situación de pérdida de bebé, la pareja no es la misma. Definitivamente pasan por una situación crítica
que hace un cambio demasiado fuerte y pues la idea es que se puedan comunicar desde otro espacio y también, pues bueno, no esperar que se sienta que sea lo mismo que antes, porque definitivamente no son los mismos de antes. Y por otro lado, pues es permitir exponer eso, validar sus duelos, exponer sus emociones y que el ambiente, el entorno sea también de cuidado a la pareja, no nada más a la madre, porque a veces pues están estas atenciones, puede ser que a lo mejor se acerque su suegra o su mamá o sus hermanas o algunas amigas cercanas y las mujeres pues se pueden como digamos, apropiar de este proceso y hacer a un lado al padre, a la pareja o al varón en este caso. Y pues bueno, también es parte de ese proceso, ¿no? De necesitar ser contenido, ser cuidado por las demás personas, porque también a él le puede estar doliendo. Quizá es diferente el dolor porque es más emocional, pero la idea es que pues no se queden como sesgados en que, bueno, es que es hombre, lógico, no sintió nada, pero se le va a pasar. No es así, o sea, hay que ponernos en sus zapatos y también ese hombre perdió a su hijo, perdió a su bebé, entonces no porque no exista, digamos, como un registro donde diga que ahí está su hijo, significa que ese hijo no existió, o sea, ya estuvo en su imaginación, ya estuvo en su corazón, ya estuvo imaginado en su vida y la idea es que, pues, tenga también él ese derecho de poder despedirse de su bebé. Entonces, esa parte también, tiene que ser como muy muy respetada para que, pues, esa pareja pueda afrontar poco a poco, la pérdida. Acá en cuanto al tema de la familia, pues bueno, vamos a procurar que aunque tengamos mucha, mucha confianza con, si se trata de los padres con los hijos, los hermanos, los primos, evitar frases como del, mira, no te lo tomes mal, tienes otros hijos, olvídalo, es algo que pronto se te va a pasar, o a veces esta situación donde no quieren hablar del tema, es como, ay, mira, ya vas a empezar otra vez a decir lo mismo, ya supéralo, son cosas que pasan, o mira, están muy jóvenes, pueden volver a intentarlo, o mira, es algo que ya pasó hace mucho, ¿qué te parece si lo vuelves a intentar? O hacer comparaciones, ¿no? De, es que esto le pasó a fulanita y pues no está así, o no la está pasando como tú la estás pasando, ¿no? Entonces, es bien importante que si no sabemos decir algo, mejor no digamos nada. A veces es más importante el poder sentarse al lado de esa pareja o de esa familia y preguntar en qué te puedo apoyar. A veces solamente con que lleves, no sé, comida con que lleves algo de despensa, algo que lleves, no sé, que les ayudes a pagar los recibos, con que les ayudes a hacer, algún recado, algo es suficiente. A veces un abrazo, a tomar de la mano a estas personas, a mamá y a papá, es muchísimo más valioso que decir las palabras correctas. Entonces sí hay que ser como muy cuidadosos, aunque se tenga mucha confianza, pues no, ser como impropios, porque es un momento muy doloroso para las parejas. En cuanto a las amistades, pues algo muy parecido y también pues ser cuidadosos en estas noticias, ¿no? A veces pasa que están como en el mismo, eh, tiempo en cuanto a a que las amigas se están casando, se están embarazando, están en estas fiestas de baby shower o de revelación de sexo, y que digan: "Oye, ¿sabes que no te invité por lo que te pasó, o no te quería decir porque no te quería ver mal, o ¿sabes qué? Mira, preferí mejor nada más contárselo a ciertas personas porque no quería que llegara a tus oídos para que no la pasaras triste", ¿no? Y eso también se siente como una doble traición, o sea, es como de: "Okey, pues me está pasando esto, pero pues no quiero perder mi red de apoyo, no quiero perder a mis amigos". Entonces, a veces sí pueden llegar a sentirlo como muy, lastimoso el que no las tomen en cuenta cuando están pasando por esa situación. Por eso sí es bien válido el acercarse también a estas amistades
y ser sinceros, ser honestos y decir: "¿Sabes qué? Pues sí sé, te acompaño en esto que tú estás viviendo, pero, pues, a mí me está pasando eso y eso a mí me pone alegre". Y seguramente tendrán esa capacidad también de sentirse alegres por ustedes. Lo que pase, pues, ahora sí que internamente en esa persona, pues, sí es parte de su trabajo, ir como procesando y atendiendo esa situación, pero, pues, bueno, no desestimar que son personas que aún, transitan como en estas relaciones sociales y que necesitan tener estos vínculos. Y bueno, en cuanto al personal médico, pues, lo que les compartía, evitar términos que, manifiesten por ahí que, pues, no sé, es, un saco, o que es, un producto, o que es un feto. Evitar ese tipo de terminología para con estas familias, porque es bien difícil, para ellos no es eso, o sea, para ellos no es un montón de tejido, de células que están allí, es su hijo, es su bebé. Entonces, incluso algunos, pues, definen un nombre para ese bebé y tienen un lugar, y es importante que puedan, ser empáticos también en la transmisión de sus opiniones médicas y que, pues, expliquen paso a paso, con mucha paciencia a estas mujeres pues, lo que les estaba por ocurrir o lo que les ocurrió para que tengan respuestas y puedan tomar decisiones también. Por otro lado, pues también los duelos es algo que no tendría por qué ser medicado, porque como lo compartía, no es un proceso de enfermedad, no es un proceso patológico, es una situación que es natural y que viene en relación a esta situación de pérdida, pero por lo mismo es necesario justamente el poder ser empáticos y vaya, es más como una situación, anecdótica, ¿no? Por ejemplo, estas mujeres que no pueden parar de llorar, pero tienen que hablar con su médico porque necesitan recibir ciertas indicaciones de analgésicos o de medicamentos para que no pasen por algún proceso infeccioso. Les explican y como no paran de llorar, les piden al personal de enfermería que les traigan un calmante o que les traigan un medicamento para sedarlas, porque no pueden estar así, ¿no? Pero no es que no puedan estar así, de hecho, es, ahora sí que muy válido que estén así, pero hay luego médicos que son muy insensibles y que quieren medicar ese momento. Entonces, es algo que no debería de pasar, incluso, por ejemplo, el personal médico que incurre en el error de dejar a estas madres en salas donde están otras mujeres con bebés, eso también es un tipo de violencia simbólica hacia estas mujeres y que tiene que ser muy, muy, muy cuidadoso el personal médico de no caer como en estas situaciones. Entonces, por eso es tan importante que se empiecen a dar como estos espacios de legislar, estos protocolos y bueno, que exista también, la aplicación de los mismos, porque no tiene caso que existan si los médicos y el personal de enfermería, pues, no los van a aplicar. Y bueno, eh, por acá quiero ponerles, pues, un poco como estos rituales de bienvenida o de integración. En algunos hospitales manejan estas cajitas que son de recuerdos. En estas cajitas de recuerdos lo que pueden hacer es empezar a guardar las cosas que tenían pensadas para su bebé. En ocasiones, pues, solamente tenían ecografías, su expediente médico de la madre. Algunas veces les permiten tomar fotografías, en otras ocasiones es muy rápido el proceso y no se los permiten, pero hay quienes alcanzan a tomar una fotografía de su bebé y pueden conservarla para verla más adelante. Estas pulseras que, pues, son las que te ponen cuando ingresas al hospital. Entonces, es muy importante pasar por este momento de cambiar a algo simbólico y que se vuelva, pues, parte de su propio, de su propio criterio, ¿no? De su propia idiosincrasia, porque, cada familia y cada persona tenemos rituales muy diferentes, o sea, a diario a lo mejor hacemos ciertos rituales, por ejemplo, no sé, hay quienes
entran a su casa y siempre saludan de la misma manera o se despiden de la misma forma, o hay ocasiones en las que, no sé, siempre hacen la misma rutina para dormir o siempre hacen esa misma rutina para comer. Y acá, en estos rituales también, pues es importante celebrar, por ejemplo, ciertas fechas. ¿Cuáles? Pues, por ejemplo, en la fecha de posible parto de este bebé, la fecha en la que se enteraron de que estaba este embarazo, también fechas importantes como el Día del Padre, el Día de las Madres, poderles dar lugar también a ese tipo de celebraciones, porque ya se es madre y ya se es padre desde que tienen a este bebé, ¿no? Y desde que lo hacen parte de su familia, desde este, imaginario familiar. Entonces, sí es muy, muy importante que por aquí le puedan dar como ese espacio y, pues, bueno, ponerse creativos también en ese sentido. Es como, crear, ahora sí que de esta situación tan difícil, pues, algo artístico, algo que proclame, pues, ese espacio especial que tenía ese bebé en su familia. Y pues bueno, hay quienes podrán hacerlo de esta forma con cajitas de recuerdos, con objetos que ya tenían comprados para su bebé. Hay quienes hacen estos letreros con el nombre de sus bebés y los tienen en su casa visibles para que la gente pues ubique que ese bebé ahí fue parte de esa familia. Hay quienes alcanzan como a hacer este sello de las huellitas de los pies de sus bebés y la recuperan. Hay quienes, por ejemplo, con la lactancia pueden hacerse algunas joyas con la leche que pues tienen las madres después de haber perdido a su bebé. Pues bueno, es una manera de recordar que estuvieron con ellas. Hay quienes hacen cartas, hay quienes pintan o hacen otro tipo de actividades artísticas. Entonces, estos rituales de aceptación, de integración de este bebé a la realidad presente, pues bueno, es algo que les permite también poco a poco ir haciendo esta negociación de que ahí estuvo, que lo tuvieron por muy poco tiempo, pero que va a durar para siempre en sus vidas el recuerdo de su bebé. Y pues bueno, también poderles dar una bienvenida a la familia, darles ese espacio para que puedan tener un lugar digno también en el organigrama, ¿verdad? O en este árbol genealógico. Y bueno, eso por un lado. Por otro lado, pues están otros recursos de apoyo. Los grupos de apoyo justamente son lo que puede permitirles hablar con más soltura, hablar con muchísima más confianza y mayor empatía, porque otras personas han pasado por experiencias muy parecidas y bueno, por ahí se van a ir dando como consejos o se van a ir conteniendo o escuchando es desde un lugar seguro. Entonces, es muy importante también que ubiquen si pueden acudir a uno de estos grupos o hacerlo en línea también y pues tener como este acompañamiento por parte de otras personas. También hay otros recursos, películas, podcast, música, arte, meditación, su fe religiosa y pues también el acudir a terapia psicológica puede ser un recurso de apoyo para transitar este duelo. Entonces, por ahí, pues puede haber como una variedad de recursos que les permitan poco a poco ir avanzando en asimilar el duelo, no superarlo, porque bueno, es una situación que a lo mejor anteriormente sí se platicaba mucho como el cierra el ciclo, déjalo ir, que descanse, y pues bueno, es algo que verdaderamente pues no se olvida, o sea, es una cicatriz que queda ahí por siempre y pues es importante también darle su lugar. Y por otro lado está pues esta diferenciación, ¿no? ¿Cómo es un duelo y cómo es una depresión? La diferencia, ¿no? Es que acá en el duelo es una reacción normal ante la pérdida de su ser amado y están estas etapas, la negociación, la ira, más bien la negación, la ira, la negociación, la depresión, la aceptación y estas otras fases que les compartía también. Este,
que son las de Payan, la fase de impacto, de anhelo, de confusión, transformación y sanación. Entonces, todas estas, pues, son parte del duelo y como les compartía también, más o menos unos 6 meses podríamos decir que es algo prudente, no significa que con eso ya haya pasado del todo y sea una persona nueva y diferente, que se le haya olvidado que vivió esta experiencia, pero sí hay que ser como cuidadosos. ¿Por qué? Porque si ya pasa este periodo y está muy intensa la tristeza, que sea un llanto que no se pueda detener, hay estos momentos de estallidos de irritabilidad, hay una reducción muy fuerte de energía, ya no hay capacidad de ir a buscar las cosas que antes me gustaban o disfrutar lo que antes sí disfrutaba, ya no me puedo concentrar en el trabajo, ya no puedo hacer, es más, ni el mínimo esfuerzo porque pues yo solo estoy pensando en esta situación que me pasó. Hay cambios importantes en el apetito, en el sueño, hay mucho sentimiento de culpa, o sea, ya no es la culpa del qué pasó en el proceso, sino qué pasó conmigo, o sea, por qué mi cuerpo está mal, o por qué está defectuoso, o por qué yo no puedo ser una buena madre, por qué yo no soy una madre que tiene el cuerpo adecuado para poder tener un bebé. Entonces está esta rumiación de pensamientos y por eso es muy, muy importante que podamos distinguirlo y llevar a tiempo a estas madres y a estos padres a una atención psicológica. Existe también la ideación suicida y pues está la culpa por sentirse así, o sea, no pueden evitarlo y aparte se sienten culpables, ¿no? Entonces está como un combo bastante pesado de lo que pasa, a diferencia del duelo y la depresión, que en momentos pueden tener síntomas parecidos porque pasan por esta sensación de tristeza muy profunda, a lo mejor momentos donde hay ansiedad, pero, pues, es lo que les comparto, a veces el tiempo prudente, pues, ya va, digamos, como siendo un factor a considerar, y la intensidad de cómo se está viviendo, esta reacción ante el duelo. Y bueno, ya por último, pues, compartirles, por aquí esta frase de Freud que nos dice que la ciencia moderna aún no ha producido un medicamento tranquilizador tan eficaz como son unas pocas palabras bondadosas. Entonces, por acá, pues, bueno, es muy importante a veces, conocer desde otro lugar qué podemos hacer o qué no podemos hacer para no tocar fibras sensibles y, pues, ahora sí que desde la información tener un poquito más, más dominado, pues, todo este tema, ¿no? Que como les compartíamos, quizás es un poco tabú, pero bueno, la idea es que ustedes, pues, que están por acá viendo esta información, pues, la compartan con quienes puedan ustedes considerar que les sirve el estar por aquí, escuchando esto. Y, pues, bueno, esto nos da para platicar también muchísimos más temas, pero, pues, ya será en otra ocasión.